Bienvenidos a Ley Matriz, nuevamente planteando un nuevo contenido, en este caso una hipótesis propia que saqué, que está en mi libro de matemáticas, cómo calcular la raíz cuadrada de una matriz. Hay en un anexo coloqué esta hipótesis en la página 126 puntualmente. Y bueno, esta hipótesis es sobre relatividad especial, hipótesis de coordenada nula. Le puse como para darle contenido al título también y de qué se va a tratar esto. Así que bueno, vamos a plantear algo. Sé que esto es nuevo y bueno, espero que llegue a buen puerto esto. Y si llega a otro lugar, bueno, por lo menos lo publico, será algo bueno o podrá ser algún error. No importa, hay que arriesgarse en la vida, así que ya me arriesgué al publicarlo en un libro. Bueno, vamos a publicarlo en un video como para darlo a conocer un poquito más. Así que bueno, vamos a entrar entonces en contexto. Es una hipótesis sobre relatividad especial, es algo que se me ocurrió hace bastantes años, puntualmente al estudiar relatividad especial y analizar esto puntualmente. Obviamente este es el factor de Lorentz, el factor gamma de Lorentz, que nos permite analizar desde otro sistema de referencia el movimiento, qué es lo que ocurre con el tiempo, con la masa, con las longitudes que se acortan cuando este objeto que medimos se mueve con cierta velocidad, y más cuando esa velocidad es cercana a la de la luz. Son los efectos relativistas mucho más notorios, ya realmente comprobado por todos. Y bueno, entonces planteando una hipótesis que se me ocurrió, y bueno, ahora se las cuento. Partiendo de, ahora vamos a ver lo que son las hipótesis, pero primero quiero arrancar por esto. Sabemos que, o si no sabemos, lo comento acá, que esto es un gráfico en el cual tenemos masa en función de la velocidad y acá una longitud en función de la velocidad. Y esto vendría a ser una masa relativista que nos dice que es igual a la masa en reposo por el factor gamma. Asimismo, la longitud va a ser la longitud relativista, es decir, la que mide un observador que observa este sistema de referencia moviéndose con cierta velocidad v, va a ser esa misma longitud sobre el factor gamma. Entonces tenemos lo siguiente en el gráfico, como para entenderlo un poquito. Este gráfico lo que nos indica es que a medida que la velocidad del sistema de referencia que tiene esta masa se aproxima a la velocidad de la luz, es decir, desde cero, desde el reposo hasta la velocidad de la luz, a medida que éste se acerca, el efecto relativista que aporta el factor gamma hace que se vaya incrementando su masa medida desde otro observador. La masa no varía, sino lo que varía es la percepción que tiene el otro sistema de referencia. Bueno, y a medida que aumenta o se acerca a la velocidad de luz, esta tiende justamente a aumentar. Vos fijate que va aumentando a medida que está más cerquita de la velocidad de la luz, aumenta, pareciera ser como una asíntota, es decir, va creciendo hasta el infinito, porque tenemos una asíntota. Pero bueno, esto implica una conclusión ya que se puede definir, es que para acelerar este objeto hasta la velocidad de la luz, tendría que tener una energía infinita, lo cual es imposible o no posible, por lo cual esta masa nunca podría, o sea, un objeto con masa nunca podría llegar a la velocidad de la luz, porque tendría masa infinita de entrada. Otra consecuencia es que las longitudes se contraen también en función de la velocidad, y el tiempo también aumenta o disminuye de acuerdo a cómo estemos analizando el sistema de referencia. La longitud, en nuestro caso, lo que yo planteo para nuestro cuerpo que se está moviendo, es que lo planteo como una simetría, es decir, vamos a tratar como si fuera una esfera. Con física hacemos todo, lo reducimos a esfera, todos los cuerpos los reducimos a esfera. En este caso va a ser nuestra esfera, la longitud de esa esfera que planteo va a ser, lo vamos a llamar el radio, ¿sí?
el radio de esa esfera. Entonces, a medida que también se acerca a esta masa m de radio r a la velocidad de la luz, por la contracción de Lorentz, su radio o su longitud se va a ir contrayendo, ¿sí? Para justamente este efecto relativista, lo que nos asegura es la constancia de la velocidad de la luz, que es independiente de cualquier sistema de referencia. Es decir, cualquier sistema de referencia, sea movimiento o no, van a tener que medir la misma velocidad de la luz. Para mantener esa constante, justamente, tiene que ocurrir esto: contracción de las longitudes o de las distancias, ampliación o amplitud de la masa medida y también del tiempo. El efecto sobre el tiempo también ocurre. En este caso nos vamos a centrar en estos dos, porque lo que se me ocurrió es, bueno, ya tenemos esto, la longitud que se contrae, la masa que se incrementa, y entonces planteo lo siguiente, que es aquello que se me ocurrió en aquel momento y dije, ¿podrá suceder tal cosa? Bueno, ¿qué es lo que planteo? Existirá. Es más, ya lo planteo como la hipótesis, mirá. Y yo me lo macheteé acá para que sea más fácil de recordar. Esto es una síntesis de la hipótesis. La hipótesis 1 dice que existe una velocidad Vr menor a c. Bueno, esta velocidad R le puse de Rodríguez, pero velocidad R, en fin, menor a c. La hipótesis 1 sería que existe una velocidad Vr menor a c con respecto a otro sistema o respecto a otro observador, que para una determinada masa m de radio r, en nuestro caso va a ser esta esfera, que hará que su masa relativista se incremente y su longitud radio se contraiga, esto es lo que ya se conoce, de tal manera que medido desde otro observador, ¿no? Un observador que en reposo con respecto a este, o cuya diferencia de velocidad sea esta, notará que su masa es tal y que su radio o longitud es tal que coincidan con la ecuación de un agujero negro. Con la ecuación me refiero a una condición que sabemos que es que el radio de Schwarzschild va a ser igual a 2 por g por m sobre c cuadrado. Lo que yo estoy planteando es que lo que va a alcanzar este objeto de masa m es la densidad lineal, es decir, puedo sacar la m acá, despejo todo y dejo la m arriba y paso el radio abajo y tengo la densidad lineal. Es decir, que lo que quiero hacer es encontrar una cierta velocidad diferente a c, menor a c, que permita que la densidad lineal coincida justamente con esta condición que sea la de un agujero negro. Por supuesto, esto solo va a ocurrir en una coordenada, en la coordenada x solamente. Y eso planteo entonces en la segunda hipótesis, que de alcanzarse dicha velocidad r, la coordenada x será nula para un observador que mida esa velocidad r para cierta masa m y de radio r. Es decir, bueno, que una masa m y de radio r alcanzan dicha velocidad r con respecto a un observador, la coordenada x que coincida paralelamente con la dirección del movimiento, con la longitud, en nuestro caso radio, será nula en el sentido físico, porque no podrá obtener información física proveniente del dicho cuerpo, dado que para este observador sería como ver un agujero negro, pero solo en la coordenada x. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, vamos a darle un poquito más de forma. Que de existir esta velocidad r, va a existir en la coordenada x, se va a contraer de tal manera y su masa se va a incrementar de tal manera a cierta velocidad r, que va a coincidir con esta ecuación, va a coincidir con la densidad lineal de un agujero negro. Por eso digo que en esa coordenada x, nuestra esfera que se mueve,
sobre este sistema de referencia puntualmente en la misma dirección que la coordenada x, esa contracción va a coincidir con este radio y ese incremento de masa va a coincidir con esta masa. Entonces, como de esa coordenada no puede recibir información física porque lo que tendría que salir de ahí sería mayor, una radiación, por ejemplo, mayor a la velocidad de luz, no puede ser físicamente eso. Por lo cual, esa coordenada es invisible o es nula para un observador que está midiendo justamente ese objeto. Otra cuestión que sale es que, para que se cumpla esto, las masas muy pequeñas, de radio pequeño, son despreciables el aporte, por eso no, vamos a ver ahora cuando haga la parte algebraica, que va a ser despreciable. Sin embargo, en cuestiones en cuerpos mucho más masivos, como por ejemplo una estrella de neutrones, por ejemplo, que tiene mucha masa y poco radio, este efecto debería ser notable según mi hipótesis. Bueno, vamos a ello entonces. Lo que planteamos, como dije, es encontrar una cierta velocidad menor a c. Vamos a poner, por ejemplo, acá, no sé dónde va a coincidir, pero una cierta velocidad en la cual en este punto, o sea, a esta misma velocidad, esta masa va a ser esta y este radio va a ser este. Bueno, entonces, ¿qué es lo que planteo? Primero planteamos esta ecuación, que es la que ya conocemos, para un agujero negro de Schwarzschild, el objeto no tiene movimiento angular, no tiene rotación, de masa constante, densidad constante, no tiene carga. Bueno, es decir, un objeto puramente matemático, pero lo podemos plantear de esa manera como válido. Entonces, digo, sí, tenemos esa ecuación, listo. Yo lo que voy a forzar a esta ecuación es a que me otorgue una cierta velocidad r, tal que se cumpla esa condición que planteo. Entonces lo que digo, bueno, la masa va a ser afectada por el factor gamma. Entonces nos queda que 2 por g por m, ahora la masa es relativista porque es la que observa la que mide un observador u otro sistema de referencia, por gamma sobre c cuadrado va a ser igual al radio de Schwarzschild. Y ahora el radio yo también planteo que para ese observador tiene que medir esto mismo que está acá. Por lo tanto, el R va a ser nuestro L. Entonces nos queda que L va dividido sobre gamma. ¿Sí? L dividido sobre gamma. Es decir, la longitud en reposo sobre gamma, la masa en reposo, multiplicado gamma. Bueno, ahora ya tengo planteada la ecuación. Planteo la ecuación, listo. Y lo que voy a hacer es, de todo esto, ¿qué es lo que no conozco? ¿Y qué es lo que estoy buscando? Por eso incluí el factor gamma. Lo que estoy buscando es una velocidad. Y el factor gamma tiene una cierta velocidad que depende justamente del movimiento con respecto a otro sistema de referencia. Entonces, esto es lo que estoy buscando. Esto es lo que me importa para forzar esta ecuación a que me dé esta velocidad r que cumpla con esta condición que yo les planteé recién. Entonces, bueno, esto ya es álgebra básica, lo que vamos a hacer es despejar. Esta longitud lo voy a llamar radio, porque estamos tratando como si fuera una esfera. Vamos a ponerle r. Entonces lo que hago es, bueno, vamos a plantear, despejamos esto es álgebra básica, igual lo voy a hacer. Va a ser igual a 2gm gamma. Ay, qué feo queda esto. Espero que lo borro. 2gm gamma al cuadrado, porque va a ser cuadrado, sobre c cuadrado. Vamos paso por paso. Vamos a despejar solo gamma, así que pasamos el c al cuadrado para este lado. Nos queda entonces r por c al cuadrado
todo esto lo paso dividiendo sobre 2gm, y esto va a ser igual a gamma al cuadrado. Bueno, a gamma al cuadrado ya le podemos dar el valor que tiene, entonces nos va a quedar, sigo acá, voy a trabajar solamente con gamma, y nos queda que gamma al cuadrado es raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Y esto nos dice que está al cuadrado, entonces este cuadrado lo cancelamos. Si me escucho un matemático aquí dice lo cancelamos, me cuelga, pero bueno, se entiende básicamente el procedimiento. Entonces nos queda que, sigo acá, nos queda que gamma cuadrado, que es esto, 1 sobre 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, es igual a esto que está acá, que es r por c al cuadrado sobre 2gm. Esto es una inversa, así lo que podemos hacer es darnos vuelta a ambos, entonces nos queda que, voy a continuar acá, continúo acá, si me siguen, continúo acá. Entonces me queda que, ya lo planteo, nos queda que 1, nos queda 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado va a ser igual a, recordad que lo doy vuelta porque estoy trabajando con las inversas, 2gm sobre r, que es el radio, por c al cuadrado. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjate, tenemos un c cuadrado, pero este 1 no tiene el mismo divisor, por lo tanto, lo que voy a hacer es multiplicar todo por c cuadrado. Multiplico por c al cuadrado, multiplico esto por c al cuadrado, y el 1 lo multiplico por c al cuadrado. De este modo, ya puedo cancelar esto se divide con esto se divide con esto. Genial. ¿Qué nos queda? Pasándolo en limpio nos queda c al cuadrado, que es esto, o sea, c al cuadrado por 1, menos b al cuadrado, va a ser igual a 2gm sobre r. Perfecto. Vamos a pasar el menos b para este lado y esto restando para este lado para que ya nos quede despejada la ecuación. Entonces nos queda c al cuadrado menos 2gm sobre radio es igual, recordad que esto lo paso para allá sumando, velocidad al cuadrado. Perfecto. Y esta es la ecuación que estoy planteando. Esta es la ecuación, voy a ponerlo acá. Esta es la ecuación BR que estoy buscando. BR al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado menos 2gm sobre el radio. Esto lo que nos plantea es una cuestión, un efecto, que es el que planteo acá justamente, que va a coincidir, por ejemplo, c cuadrado es un factor muy grande con respecto a esto. Para que esto sea notorio, la masa tiene que ser muy grande y el radio bastante chico sin ser un agujero negro, justamente porque no estoy planteando eso. Estoy diciendo que una cierta masa m de radio r, cuando adquiera esta cierta velocidad, va a cumplir con esta condición. Es decir, me va a anular la coordenada x en el sentido que yo no voy a poder, si yo estoy observando ese sistema, no voy a poder recibir información. Ahora, si otro observador se mueve con una cierta velocidad y estamos una cierta velocidad menor a BR, que también lo está midiendo, ese otro observador sí podrá obtener información de esa coordenada x. Yo, que estoy en el sistema de referencia que mido esta velocidad r para esa masa m y de radio r, no voy a poder obtener información en esa coordenada. ¿Qué otra cosita planteamos? Bueno, fíjate. El g es la constante de gravitación universal.
es a la -11. ¿Qué quiere decir? Que si esta masa es muy pequeña, protón, electrón, algunas partículas, y su radio es muy pequeña, en el caso, por ejemplo, de protones, u otras partículas, u otros objetos hipotéticos que hagamos, este factor va a ser tan pequeño, tan despreciable, que C va a ser aproximadamente BR. O sea, C al cuadrado va a ser igual a BR. O lo mismo, como este factor queda despreciable como 0, este cuadrado lo podemos despreciar y nos dice que C va a ser aproximadamente, perdón, B va a ser aproximadamente igual a C. Por eso no va a ser notorio. O mediblemente va a ser tan difícil, porque es tan despreciable este aporte por una masa muy pequeña y de radio pequeño, que este factor no se va a afectar. Y vamos a anotar experimentalmente como C. Ahora, si la masa es muy grande, que contrarreste al -11, el exponente elevado a la -11 que tiene la constante de gravitación universal, y su masa, perdón, y su radio sea muy pequeño, este factor ahí sí tiene notoriedad, tiene peso, digamos, y va a afectar a este componente, a este valor de C, y nos va a dar una velocidad menor a C, claramente, pero que sí es alcanzable y es medible. Es decir, yo puedo observar eso físicamente, porque ahí sí va a ser notorio este efecto que estoy planteando de la coordenada X, que no es nula. Así que mirá, a ver, ya vimos todos los pasos, vimos que para cierta masa M, a medida que se va incrementando, su radio también se va contrayendo, y si cuando coinciden a esta velocidad R que hicimos en la ecuación, tiene que ocurrir, según mi hipótesis, que la coordenada nula va a ser la coordenada X. Es decir, no podremos obtener físicamente información de ese sistema en esa coordenada. Ahora, si nosotros nos movemos un cachito con cierta velocidad con respecto a este, ahí sí vamos a poder obtener esa información, porque esta BR no va a ser, no va a coincidir justamente para que la densidad lineal, en este caso, sea justamente la que estamos buscando. Así que planteo esta ecuación como un efecto que debería ser medible, según mi hipótesis, debería ser medible físicamente. Y una cosita más, fíjate. ¿Qué pasa si el objeto, este cuerpo, está en reposo? Si su velocidad es nula, es cero. Fíjate, si su velocidad es cero, ¿qué va a pasar? Nos va a decir que la velocidad, perdón, que yo otra vez lo ensucié. Ahí está, vamos a borrar esto así. Nos dice que, voy a hacerlo acá, que si la velocidad es cero, nos dice que 0 es igual a c al cuadrado menos 2gm sobre, ¿qué estoy diciendo? Sobre el radio. Sobre el radio. Esto va separado. ¿Qué es esto? Fíjate, yo puedo despejar, me queda, paso este término para el otro lado, me queda que 2gm sobre r es igual a c cuadrado. Cambio estos términos, estoy dividiendo, estoy multiplicando, y nos queda que r es igual a 2gm sobre c cuadrado. Es decir, si el objeto está en reposo, vuelvo a recuperar la ecuación original. Es decir, esta ecuación nos permite, es más general, digamos, que esta. Esto es el caso particular cuando el objeto que estoy midiendo está en reposo. Para un agujero negro de Schwarzschild, es decir, sin momento angular, sin carga ni rotación, ¿no? Si el objeto está en reposo, como te decía, obtengo lo que siempre sale de las ecuaciones, el radio de Schwarzschild. Ahora, si el objeto está en movimiento, es esta la ecuación que sería necesaria aplicar, y cuando se alcanza esta velocidad R, lo que ocurre es ese efecto relativista, que esa coordenada X sería nula para cualquier observador que mida esta velocidad cuando se mueva esa masa M de radio R.
Así que, bueno, eso es otra cosita más que quería agregarle, pero puntualmente esta es la ecuación que planteo y los efectos que planteo en mi hipótesis, como ya les comenté. Bueno, va a ser un... espero que caiga sobre buena tierra esto de frutos, y si no es así, es otro intento más de algo que no es. Así que anímense a publicar cosas, a exponerse. Prefiero exponerme y decir lo que pienso aunque me equivoque, a que guardarlo o que quede en semilla y nunca de frutos. Nos vemos en otro videito. Les mando un saludo grande a todos ustedes. Gracias por mirar los videos, por seguir suscribiéndose, a pesar que publico cada tanto. Les mando, bueno, como les decía, un saludo. Les mando un abrazo virtual. Nos estamos viendo próximamente en otro videito, ¿sí?